Bienvenidos estudiantes a la clase del día 12 de junio. En la oportunidad de hoy vamos a estudiar, vamos a comenzar con la unidad de números complejos. Y para esto primero vamos a dar las definiciones básicas que tenemos que tener claras para poder comenzar a estudiar esta unidad. Vamos a ver las operaciones que se pueden establecer con los números complejos. Y vamos a ver la definición de conjugado y módulo. Eso es la primera parte de la clase. Luego vamos a proseguir con la forma polar de los números complejos. Vamos a ver el teorema de Moivre y vamos a resolver algunos ejercicios clásicos. Entonces, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es introducir las definiciones básicas. La primera definición, entonces, surge de la necesidad de ampliar el cuerpo de los números reales al de los números complejos. ¿Por qué surge esta necesidad? Surge de la necesidad de resolver la siguiente ecuación. Recordamos que cuando nosotros resolvíamos esta ecuación, x cuadrado igual a 1, esto podía tener dos soluciones en los números reales, que pueden ser x igual a 1 o x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque si ustedes reemplazan el 1 o el menos 1 en esta ecuación, satisface la igualdad. 1 al cuadrado es igual a 1 y menos 1 al cuadrado es igual a 2. Pero ¿qué ocurre cuando yo quiero resolver una ecuación de este estilo? X cuadrado igual a menos 1. Acá podemos inmediatamente notar que no hay ningún número real al cuadrado que nos dé menos 1. Por lo tanto, acá, esta ecuación no la podemos resolver en los números reales. Entonces, de acá surge la necesidad de dar respuesta, de dar una solución a esta ecuación, surge la necesidad de ampliar el cuerpo de los números reales al cuerpo de los números complejos. Y acá es donde surge lo que se llama la unidad imaginaria, que es i, ¿sí? Que está definida de modo tal que i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, esta ecuación ahora, tomando como definición de unidad imaginaria aquel número que al cuadrado me da igual a menos 1, sí va a tener una solución. Va a tener la solución i y la solución menos i. Entonces de acá más o menos surge la idea de por qué necesitamos ampliar el cuerpo de los números reales al cuerpo de los números complejos. ¿Y cómo vamos a definir un número complejo? Bueno, un número complejo es aquel que se puede representar de la siguiente manera. Se puede representar de la forma a más la unidad imaginaria por b, donde i es el numerito que yo les había comentado, es aquel número que satisface que al cuadrado es igual a menos 1. Y a y b están en lo real. Entonces, un número complejo es aquel formado por un número real más la unidad imaginaria por otro número real. Todos los números que se pueden escribir de esa forma. Acá sí hay que tener ojo con algo. La unidad imaginaria se define como aquel número que al cuadrado es igual a menos 1, es decir, i al cuadrado es igual a menos 1. Y si bien en alguna literatura o a veces por comodidad se escribe que i es igual a la raíz de menos 1, no es del todo correcto porque yo no puedo aplicar propiedades de los números reales a raíces negativas. Entonces siempre hay que tener ojo con recordar que la definición de i no es raíz de menos 1 y por ende yo no puedo operar con raíz de menos 1 como si fueran números reales, no le puedo aplicar propiedades de raíces. Lo que yo tengo que recordar es que i al cuadrado es igual a menos 1. Esa es la definición. Entonces, siguiendo esta línea, un número complejo se puede representar también como un par ordenado A, B, es decir, un elemento de R2. Por eso acá ponen R cruz R. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Voy a compartirles este GeoGebra. Aquí tengo la gráfica polar, voy a pasarme a la gráfica cartesiana.
Cuadrícula mayor, ya. ¿Por qué yo les digo que puedo representar un número complejo como un par ordenado en el plano, en R2? Porque basta que tomemos, si yo tengo un A más BI, por ejemplo, un 2 más 3i, ¿cierto? Ahí tengo el número complejo 2 más 3i. Basta que yo en el eje X asigne el valor 2 y en el eje Y asigne el valor 3, aquel que multiplica la unidad imaginaria. Y voy a tener entonces que mi número complejo, yo lo puedo representar como un vector que parte en el origen y llega al par ordenado A, B. Entonces, todo número complejo yo lo puedo representar en el plano R2 o en el plano cartesiano como un par ordenado, ¿cierto? O un vector que tiene origen en el 0, 0 y termina en el A, B, donde A y B son las componentes de este número complejo, ¿sí? Entonces, todo par ordenado A, B representa entonces a un número complejo. Entonces, la definición formal del cuerpo de los números complejos es la siguiente: son todos los A más BI, o sea, todos los números que se pueden escribir como A más B por I, donde A y B son números reales, ¿sí? E I cuadrado, esa unidad imaginaria que se define como I cuadrado igual a menos 1, ¿sí? I es la unidad imaginaria. Entonces, vamos a otra definición. Si tenemos dos números complejos, Z y W, de modo que el primer número complejo se escribe como X más Y por Y, donde X y Y están en los reales, entonces vamos a definir dos conceptos. Primero, vamos a definir la parte real de Z, la parte real del número complejo, ¿sí? Como X, es decir, es aquel valor en el número complejo que está solito, que no está multiplicado por la unidad imaginaria. Y lo vamos a denotar re de Z. Por otra parte, la parte imaginaria de Z va a corresponder a I. Es decir, la parte imaginaria es aquel valor que multiplica a la unidad imaginaria. Por ejemplo, en el número complejo que había mostrado acá en el GeoGebra, que era 2 más 3 por I, la parte real es el número 2, es decir, la parte real de este número complejo es 2, y la parte imaginaria es aquel valor que está multiplicando la unidad imaginaria, es decir, la parte imaginaria vale 3. Dicho de otro modo, la parte real es aquella asociada al eje horizontal, al eje X, y la parte imaginaria es la asociada al eje vertical. De hecho, cuando hablamos de números complejos, este se denomina, no es plano cartesiano, sino que es el plano de Argand, y al eje horizontal se le denomina el eje real, y al eje vertical el eje imaginario. Por lo mismo que acabamos de explicar, porque en el horizontal se asocian las partes reales y en el vertical las partes imaginarias. Un error común, voy a volver ahora al apunte, un error común al identificar la parte real y la parte imaginaria es creer que la parte imaginaria es todo esto, es todo este B por I, ¿sí? Eso es falso, ¿sí? La parte real y la parte imaginaria siempre son números reales, ¿sí? No se les vaya a ocurrir poner que la parte imaginaria de un número complejo es un número complejo. ¿Sí? Por ejemplo, si les ponen el número 2 más 3i, la parte imaginaria no es 3i, es solamente 3. Bueno, aclarado esto entonces, tenemos que además estos dos números complejos van a ser iguales si y solo si las partes reales son iguales y las partes imaginarias son iguales. Esta definición de igualdad en los números complejos se hereda de la igualdad de pares ordenados en el plano cartesiano. Recuerden que para que dos pares ordenados en el plano fueran iguales, necesariamente debían ser iguales componente a componente. Es decir, la primera componente es igual, que en este caso es la parte real, y la segunda componente es igual, que en este caso es la parte imaginaria. Por lo tanto, cada vez que nosotros tengamos igualdad de números complejos,
sabemos inmediatamente que la parte real debe ser igual y la parte imaginaria debe ser igual. Algebraicamente, entonces, los números complejos se pueden representar de dos maneras equivalentes. Se pueden representar como un binomio, es decir, como ya lo habíamos presentado en la forma a más bi, o x1 más y por y1, etc. O bien como un par ordenado. Entonces, vamos a considerar estos números complejos z1 y z2 en forma binomial, es decir, z1 es igual a un x1 más un y1 por y un z2 que es igual a x2 más y por y2. Recordamos entonces que x1, y1, y2 y y1 están en los números reales, ¿sí? Todos estos valores acá son números reales. Entonces, vamos a definir la suma de números complejos z1 más z2 como x1 más x2 más y por y1 más y2. Es decir, vamos a definir la suma como la suma de las partes reales y la más y por la suma de las partes imaginarias. Entonces, cuando yo sumo dos números complejos, tengo que sumar sus partes reales y luego sus partes imaginarias. Nuevamente, esta definición de suma se hereda de la suma de vectores o de pares ordenados en el plano. Similarmente, el producto entre dos números complejos se va a definir de la siguiente manera. Se va a definir como x1 por x2 menos y1 por y2 más y por x1 y 2 más x2 y 1. ¿De dónde aparece esta definición de producto? Esto ustedes después lo pueden comprobar. Esta definición de producto aparece de desarrollar esta expresión. x1 más y por y1 multiplicando a x2 más y por y2, ¿sí? Entonces, si ustedes multiplican esto término a término, tal como lo lean con números reales, van a obtener esta expresión de acá. Acá hago la aclaración de por qué yo puedo desarrollar este producto como si se tratara de números reales cuando estoy trabajando en números complejos. Es porque los números complejos son una extensión de cuerpo de los números reales y por lo tanto son un nuevo cuerpo, ¿sí? Los números complejos forman un nuevo cuerpo y por ende cumplen las propiedades de cuerpo que cumplen los números reales, excepto una. Entonces, la de la distributividad del producto sobre la suma sí cumplen los números complejos. Por lo tanto, puedo multiplicarlos así. Luego voy a aclarar cuál es la propiedad que los números complejos no cumplen respecto a los números reales y que es la que los distingue al fin y al cabo. Una de las que los distingue. Entonces, el producto de números complejos se define de esa manera, un producto de dos binomios, y obtenemos esto. Si yo ahora, en vez de escribirlo en forma binomial, lo tuviera como par ordenado, bueno, basta que yo lleve esto y lo escriba como par ordenado, ¿cierto? Parte real, coma, parte imaginaria. Ya, aquí está la observación. El cuerpo de los números complejos con la operación suma y el producto posee una estructura de cuerpo. Es decir, son válidas todas las propiedades de las operaciones que se hacen con los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Los números complejos son, primero, asociativos, son conmutativos, son distribuye el producto sobre la suma, existe un elemento neutro para la suma, existe un elemento inverso para la suma, existe un elemento neutro para el producto, existe un elemento inverso para el producto, siempre y cuando ese elemento sea distinto de cero. Y hay una propiedad que no cumplen los números complejos, que no satisfacen los axiomas de orden, es decir, en los números complejos no existe
la noción de orden, ¿sí? Porque yo no podría entonces decir, por ejemplo, que la unidad imaginaria, no puedo comparar dos números complejos. No puedo decir, por ejemplo, que la unidad imaginaria, a ver, ¿dónde estoy el lápiz? Ahora. No puedo decir, por ejemplo, que la unidad imaginaria es menor que cero, ¿sí? ¿Y por qué no puede ocurrir esto? Porque si yo asumo que la unidad imaginaria es menor que cero, perdón, no voy a usar el cero, voy a decir menor que 1, por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Si yo multiplico por i a ambos lados, voy a tener que i al cuadrado, ¿cierto? Es menor que i, ¿o no? Y ahí voy a llegar a una contradicción. Eso usted se lo voy a explicar con más detalle después. Entonces, ¿por qué no existe orden en los números complejos? Por lo siguiente, este es el clásico contraejemplo. Supongamos que la unidad imaginaria es mayor que cero. Entonces, si la unidad imaginaria es mayor que cero, si yo multiplico esta inecuación por ambos lados de la inecuación por i, al, al multiplicar por i esto, tengo que, como el i es mayor que cero, no se va a cambiar el símbolo de la desigualdad, no se va a invertir la desigualdad. Por lo tanto, voy a obtener que i al cuadrado es mayor que cero, porque 0 por i es 0. Pero i al cuadrado, por definición, es menos 1. Entonces yo voy a tener que menos 1 es mayor que 0 y eso es una contradicción, ¿sí? Porque menos 1 es menor que 0. Por otra parte, entonces ya no puede ser que el i sea mayor que 0. ¿Qué pasa ahora si yo digo que i, la unidad imaginaria, es menor que 0? Entonces, si yo multiplico a ambos lados de la desigualdad por i, como el i es menor que 0, se va a invertir la desigualdad y por lo tanto voy a obtener que i al cuadrado, ¿cierto? I por i al cuadrado es mayor que 0 por i, o sea que 0. Y nuevamente, entonces, esto va a implicar que menos 1, porque i al cuadrado menos 1, es mayor que 0, de donde nuevamente llega una contradicción. Por lo tanto, ¿qué voy a obtener? Que la unidad imaginaria no es ni mayor ni menor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, no existe orden en los números complejos, porque no satisface la tricotomía de orden de los números reales, que decía que un número era mayor que otro, menor que otro o igual al otro. Entonces, vamos con algunos ejemplos. El primer ejemplo que tienen que hacer es verificar que el número complejo menos 4 más 3i satisface la ecuación x cuadrado más 8x más 25. ¿Cómo vamos a hacer esto de acá? Bueno, tienen que reemplazar el número complejo y desarrollar lo que entonces les va a quedar el número complejo este al cuadrado más 8 veces el número complejo más 25 y si ustedes desarrollan eso debería darles que es 0. En el ejemplo 2 dice escribir en la forma binomial el número complejo z igual a 1 más raíz de 2 más i, dividido en 1 más raíz de 2 menos i. Es decir, ¿qué es lo que les están pidiendo ahí? Yo no voy a resolver esto, solo les voy a dar una idea de cómo hacerlo. Lo que les están pidiendo acá a ustedes es que mediante trabajo algebraico, ustedes lleguen a que z lo puedan escribir de esta forma, un número real más otro número real por la unidad imaginaria. ¿Cómo van a hacer esto? Si se fijan acá, tengo la unidad imaginaria tanto en el numerador como en el denominador. La idea es eliminar la unidad imaginaria del denominador. ¿Y cómo voy a eliminar la unidad imaginaria del denominador? Bueno, vamos a usar un concepto que vamos a introducir en unos segundos, que se llama el número conjugado.
de un número complejo. Entonces yo voy a multiplicar por el conjugado, voy a multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, y va a ocurrir un efecto similar al que yo obtenía cuando racionalizaba. Cuando ustedes racionalizaban una fracción con denominador irracional, multiplicaban el numerador y el denominador por una raíz conveniente, por un 1 conveniente, y se le eliminaba la raíz del denominador. Acá va a ocurrir algo parecido. Entonces, vamos a introducir el siguiente concepto. Vamos a tomar un número complejo que está escrito de la forma binómica, es decir, z es igual a x más la unidad imaginaria por y, con x e y en los números reales, y vamos a definir el conjugado del número complejo z, y lo vamos a denotar por z barra, como z conjugado igual a x menos y por y. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre un número y su conjugado? En realidad, tienen la misma parte real, ¿cierto? En ambos la parte real es x, pero en la parte imaginaria, si la parte imaginaria del número complejo es y, en el del conjugado es menos y. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es el signo de la parte imaginaria. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el número 2 más 3i, ¿cierto? Si ese es z, entonces su conjugado, que yo voy a anotar z barra, va a ser 2 menos 3i. Entonces de acá podemos sacar las siguientes propiedades. Primero, si yo sumo un número complejo con su conjugado, el resultado va a ser 2 veces la parte real del número complejo. Es decir, si yo sumo el número x más y con el número x menos y por y, voy a obtener 2 veces x. ¿Sí? Y ahí ustedes lo pueden comprobar. Si yo hago la diferencia entre un número complejo y su conjugado, lo que voy a obtener entonces es que si hago la diferencia entre este y este, bueno, el x se me va a ir ahora y voy a tener 2 veces la parte imaginaria del número complejo por y. Entonces, ¿qué puedo deducir de acá? Que la parte real de todo número complejo yo la puedo escribir como el promedio entre el número y su conjugado, y la parte imaginaria la puedo escribir como la diferencia entre el número y su conjugado dividido en 2 veces y. Entonces, ahora vamos a dar una gama de propiedades que satisfacen los números complejos y su conjugado. Así que atención acá. Primero, si yo tengo el conjugado del conjugado, si z es un número complejo, entonces z conjugado 2 veces me va a dar el número original. ¿Sí? Y eso es bastante evidente, porque si yo tengo que z es x más y por y, entonces el conjugado va a ser x menos y por y. Es decir, le cambia el signo a la parte imaginaria. Y si yo lo vuelvo a conjugar, en realidad va a ser el conjugado de esto. ¿Y qué es lo que hace la operación conjugación? Bueno, le cambia el signo a la unidad, o sea, a la parte imaginaria. Entonces voy a obtener nuevamente x, y ahora le cambio el signo al y, va a quedar positivo, más y por y. Y ese es justamente el número original. Por lo tanto, doble conjugado de z es siempre igual a z. Las otras propiedades les voy a pedir a ustedes que las demuestren, solamente voy a explicar en qué consisten. La segunda propiedad dice que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados. O sea, si yo tengo dos números complejos sumados y les calculo el conjugado, es lo mismo que si yo los conjugara por separado y luego los sumo. Otra propiedad interesante, el conjugado del producto es el conjugado del primero por el conjugado del segundo. Otra propiedad, si W es un número complejo que es distinto de cero,
Algo que se me olvidó aclarar acá es que aquí están diciendo W es un número complejo y es distinto de 0. ¿Cómo puede ser distinto de 0? Me podrán decir algunos, es obvio que es distinto de 0, si el 0 es un número real. No puede ser complejo. Y aquí entonces se me olvidó aclarar esto. Los números complejos son una extensión de los números reales. Por lo tanto, si este es mi conjunto de los números reales, el conjunto de los números complejos contiene a los números reales. ¿Y por qué? Porque los números reales, recuerden que los complejos son todos los A más B por I con A y B en los números reales, ¿cierto? Entonces, todo número real yo lo puedo escribir como un número complejo. ¿Qué es lo único que basta que yo haga? Bueno, que tome la parte imaginaria igual a 0 y me va a quedar que voy a obtener un número real. Si yo tomo b igual a 0, va a desaparecer la parte imaginaria y me voy a quedar solo con un número real. Entonces, todo número real es un número complejo cuya parte imaginaria es igual a 0. Es decir, el conjunto de los números reales está contenido en el conjunto de los números complejos. Todo número real es un número complejo con parte imaginaria 0. Por ende, si W es un número complejo distinto del 0, entonces el conjugado del cociente es, adivinen, el cociente de los conjugados. Otra propiedad interesante que se deduce de esta del producto es que el conjugado de la enésima potencia de un número complejo es el conjugado del número elevado a la enésima potencia. Y si z es distinto de 0, entonces se define el inverso de z a la menos 1, acá estamos hablando de inverso multiplicativo, ¿cierto? Como z conjugado dividido en z por z conjugado. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Y aquí viene lo que yo les decía. Y yo siempre voy a poder encontrar el inverso, siempre que cuando el z sea distinto de 0, voy a poder encontrar un inverso multiplicativo, es decir, voy a poder encontrar el número 1 partido z. Basta que yo multiplique por el conjugado en el numerador y en el denominador. Y eso me va a permitir también llevar un número que está en forma fraccionaria a su forma binómica. Última propiedad, entonces, si z conjugado es igual a z, entonces z es un número real. Es decir, dos números, en un número complejo va a cumplir que su conjugado es igual al mismo cuando ese número sea un número real. Entonces, vamos a algunos ejemplos. No, no hay ningún ejemplo. Vamos entonces a la definición. Vamos a definir entonces este concepto súper importante, chicos. Vamos a definir el módulo de un número complejo o la norma de un número complejo de la siguiente manera. Vamos a definir norma de z y lo vamos a denotar doble barra de z igual a la raíz cuadrada de z por z conjugado. Esta es la definición de norma. ¿Sí? La raíz cuadrada de z por z conjugado. Por lo tanto, si z es un número escrito en su forma binómica, es decir, x más y por la parte imaginaria, más y por y, con x e y en los números reales, entonces la norma de z, o el módulo de z, se va a definir como la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es lo que significa esto geométricamente? Por ejemplo, si yo tuviera este número complejo, no estoy mostrando el geometría. ¿Qué significa esto geométricamente? Que si yo tengo, por ejemplo, este número complejo, entonces este número complejo aquí voy a anotar es x
No, le voy a poner z mejor. Z igual a 2 más 3i. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo al calcular el módulo? El módulo de z o la norma de z. Bueno, por definición, esto sería la raíz de la parte real al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, más 3 al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que representa este valor geométricamente? Fíjense, acá tengo ¿qué se me está formando acá? Se me forma un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo que se forma tiene como cateto acá la parte real, que en este caso es 2, y como cateto acá la parte imaginaria, que es 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que me representa la raíz del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado? Esta hipotenusa. ¿Sí? Entonces, esta hipotenusa de acá siempre va a ser la norma de z o el módulo de z, es decir, es el tamaño del vector que representa el número complejo. Ese es el significado geométrico de la norma. Entonces, voy a volver ahora al apunte. Si z, entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la parte real, ¿cierto? Por teorema de Pitágoras y por desigualdad triangular, la parte real de un número complejo es siempre menor o igual que su parte, o sea, que su norma, y que la parte imaginaria siempre es menor o igual que su norma. ¿Sí? Porque la hipotenusa es siempre mayor o igual que uno de los catetos. Denotamos también el módulo de z por valor absoluto de z, en la misma notación que usábamos para el valor absoluto de los números reales. Entonces, propiedades acá que cumple la norma, bueno, hay aquí todo un compilado de 6 propiedades que ustedes pueden revisar con más detenimiento, pueden demostrarlas, o queda como ejercicio. Pero, no sé, la más importante es que la norma siempre es mayor o igual que 0. Y si la norma es 0, eso implica que el número complejo con el que estoy trabajando es el 0. O sea, el único número que tiene norma 0 es el 0. La norma del producto es el producto de las normas. De acá se deduce que la norma al cuadrado es z por z conjugado, esa es por la definición de norma, y que la norma de z es igual a la norma de su conjugado. Y la más importante acá, jóvenes, es esta desigualdad de acá, que se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que dice que la diferencia de las normas es siempre menor o igual que la norma de la suma, ¿cierto? Y la norma de la suma, y ahí está la desigualdad de Cauchy-Schwarz, es siempre menor o igual que la norma de z más la norma de w. O sea, la norma de z más w siempre es menor o igual que la norma de z más la norma de w. Ya, acá la profesora les dejó dos ejemplos, dos ejercicios que tienen que resolver. Dice, resuelvan los números complejos la siguiente ecuación. Tienen que encontrar todos los z, tales que la norma de z es igual a 3 más 4i dividido en z, es la norma de ese número complejo, y a su vez es igual a la norma de 1 menos z. Ese es el primer ejercicio. Y luego representar geométricamente el conjunto de todos los z en los complejos, tales que z menos 1 más i, la norma de ese número es igual a 4. Es decir, el módulo de z menos 1 más i es igual a 4. Como un hint, como una ayudita para hacer aquí estamos hablando de la norma de un número complejo, es decir, del módulo de un número complejo. Del módulo tiene que ser igual a 4. Es decir, tienen que buscar todos aquellos números complejos que al calcularles su tamaño sea igual a 4. Eso, ¿qué figura geométrica debiera formar en el plano?
estamos buscando todos los zetas cuyo tamaño es constante y es igual a 4. ¿Les recuerda algún lugar geométrico eso? Bueno, ahí ustedes pueden pensarlo. Ya, este dice trabajo colaborativo. La idea es que ustedes lo resuelvan con sus compañeros. Si tienen algún grupo de estudio virtual, puedan ahí trabajar colaborativamente para resolver estos problemas. Dice, calcular el valor de esta expresión, la unidad imaginaria elevada a este número, más la unidad imaginaria elevada a menos este número, y así sucesivamente. Y para esto una ayudita. Recuerden que por definición, ¿dónde está mi lápiz? Por definición, la unidad imaginaria al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, si ustedes dicen, a ver, y es igual a i, ya, y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, ¿qué será i al cubo? I al cubo, entonces es lo mismo que tener i al cuadrado por i, pero i al cuadrado es menos 1, entonces esto es lo mismo que tener menos 1 por i, que es menos i. Luego, ¿qué será i a la cuarta? Bueno, i a la cuarta es lo mismo que tener i al cuadrado por i al cuadrado, es decir, es lo mismo que menos 1 por menos 1 y eso es 1. ¿Qué será ahora i a la quinta? Bueno, i a la quinta va a ser i a la cuarta por i, es decir, i a la cuarta es 1 por i, me va a dar i. Y a la sexta, y así sucesivamente, y a la sexta entonces debería dar menos 1. Y ahí ustedes van a poder encontrar un patrón. Por lo tanto, no es necesario que ustedes hagan 457 veces este producto. Basta que ustedes encuentren aquí una manera de reducir este exponente. Lo mismo con los demás. Les recuerdo que todas las propiedades de potencia que son válidas en los números reales lo son en los números complejos. Por ejemplo, acá ustedes podrían factorizar por i a la 200, podrían escribir el 457 como i elevado a 400 por i elevado a 57. Todas esas cosas son válidas. Acá, entonces, probar que si z más 1 partido z es un número real, entonces la parte imaginaria de z es igual a 0 o la norma de z es igual a 1. Solo voy a darle una idea en la pizarra. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Se está compartiendo la pizarra? Sí. Entonces nos dice, probar que si z más 1 partido z están los números reales, es decir, se cumple esto, entonces, y dice, la parte imaginaria del número complejo es 0, o bien, la norma de z es igual a 1. Ya, ¿cómo voy a resolver esto, jóvenes? Bueno, lo primero que tengo que hacer es suponer que z es un número complejo de la forma a más b por i, donde a y b son números reales, ¿sí? Escrito en su forma binomio. Entonces, si yo reemplazo en esta expresión, voy a tener que z más 1 partido z es lo mismo que a más bi más 1 partido en a más bi. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es restringir, ¿cierto? Que este número no puede ser 0, ¿cierto? Z no puede ser 0 para que esto esté bien definido. Por lo tanto, ¿qué número, cuál es la manera de decir que z en este caso, que es un número a más bi, es distinto de 0? Bueno, z va a ser distinto de 0 cuando la parte imaginaria de z sea distinto de 0 y al mismo tiempo entonces, bueno, parte imaginaria de z es distinto de 0
y al mismo tiempo la parte real de z es distinto de 0. ¿Sí? Tienen que cumplir ambas al mismo tiempo. ¿Qué pasa si se cumple ambas? O sea, si se cumple una y la otra no. Bueno, ahí z sería distinta de 0. Por eso acá es válido obtener la parte imaginaria de z igual a 0, ¿sí? Aun cuando está en la restricción. Porque acá en la restricción yo necesito que se cumplan ambas al mismo tiempo, pero perfectamente puede ocurrir que se cumpla una y esto esté bien definido. ¿Sí? Entonces, hecha esa restricción, vamos a desarrollar esto. Si ya sabemos que z es distinto de 0, voy a escribir por acá, z es distinto de 0. Entonces, este número de acá tiene que estar en los números reales. ¿Sí? Entonces acá lo primero que voy a hacer es dejar esto en la forma binómica. Entonces lo primero que tengo que hacer es eliminar este número complejo desde el denominador. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar por un 1 conveniente. Entonces voy a tener a más b por i más. Y acá en esta expresión voy a multiplicar por un 1 conveniente para eliminar de acá la parte imaginaria. ¿Cuál va a ser justamente ese 1 conveniente? Bueno, va a ser el 1 conveniente formado por el conjugado de este número complejo que está acá. Entonces voy a multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de a más bi. O sea, voy a multiplicar por a menos bi dividido en a menos bi. ¿Qué me va a dar esto? Bueno, aquí voy a tener a más bi, este no le hice nada. Y acá, ¿qué me va a quedar? Más. En el numerador me va a quedar a más a menos bi. Y en el denominador me va a quedar a por a al cuadrado. bi por a es abi y a por menos bi es menos abi, por lo tanto se me van a cancelar. Esto es como una suma por diferencia, ¿cierto? Tengo la suma y la diferencia. Entonces me va a quedar el primero al cuadrado, a cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Pero el segundo al cuadrado es b cuadrado por i cuadrado. E i cuadrado es igual a menos 1. Entonces voy a tener menos b cuadrado al hacer el segundo al cuadrado. Y como es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, menos b cuadrado me va a dar más b cuadrado. Por lo tanto, en el denominador acá voy a obtener a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que mi número complejo, este de acá, es equivalente a este. Voy a borrar acá. ¿Y cuál era mi hipótesis inicial? Bueno, lo voy a dejar lo más bonito posible. Voy a juntar todo lo que es parte real con todo lo que es parte imaginaria. Entonces voy a tener a más b por i, ¿cierto? Y acá, este es un número real, a cuadrado más b cuadrado. Entonces, tengo una diferencia, tengo una fracción, que en el numerador hay una diferencia y tiene el mismo denominador. Entonces lo puedo separar en dos fracciones. Va a ser a partido a cuadrado más b cuadrado menos b por i partido en a cuadrado más b cuadrado. Entonces ahora junto parte real y parte imaginaria. Voy a obtener que entonces a más a cuadrado más, perdón, a más a partido en a cuadrado más b cuadrado más ahora y, que es la unidad imaginaria, factor de qué? De b menos b partido a cuadrado más b cuadrado. Entonces, este es mi número complejo. ¿Sí? ¿Y qué es la hipótesis que me decían? Este número complejo está en los números reales. En realidad es un número real.
Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Bueno, se tiene que cumplir que si están los números reales, entonces la parte imaginaria de este número complejo tiene que ser igual a 0. No puede haber parte compleja. Por lo tanto, la parte imaginaria que corresponde a toda esta expresión debe ser igual a 0. Entonces voy a tener que b menos b partido a cuadrado más b cuadrado tiene que ser igual a 0. Y acá yo voy a tener dos casos. Voy a tener el caso en que b es distinto de 0 y el caso en el que b es igual a 0. Yo acá puedo factorizar por b, tener 1 menos 1 partido a cuadrado más b cuadrado. Y tengo un producto de dos números reales, ¿cierto? Porque estos ya son puros números reales, que son igual a 0. Entonces, el primero es 0, b igual 0. O bien, 1 menos 1 partido a cuadrado más b cuadrado es igual a 0. Entonces acá, fíjense. Entonces todo este trabajo que yo hice me llevó a deducir la siguiente condición. Recuerdo que z yo dije que era a más b por i. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Mi restricción era que mi restricción que yo había hecho al principio era que la distinto de 0 y al mismo tiempo b distinto de 0. ¿Sí? Mi restricción era que tenía que cumplirse esto al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa si b es igual a 0? Bueno, el a tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Porque no pueden ser ceros ambos al mismo tiempo. Entonces, si b es igual a 0, voy a obtener que la parte imaginaria de este número complejo, que era b, es igual a 0. Entonces, de b igual a 0, como b es la parte imaginaria, voy a tener que la parte imaginaria es igual a 0. O bien, de acá, ¿qué voy a sacar? Bueno, 1 menos esto es lo mismo que 1 igual a 1 partido a cuadrado más b cuadrado. Pero acá es donde yo uso esta restricción que yo tengo acá. Tengo que asegurarme de que esto no sea 0, ¿sí? Pero ya está asegurado con la restricción, porque yo sé con mi restricción que el A y el B no pueden ser 0 al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, esto siempre va a ser distinto de 0, porque si fueran 0 ambos, el A y el B, ocurriría que mi número complejo sería el 0, y eso ya estaba restringido. Por lo tanto, esto siempre es distinto de 0. Por lo tanto, puedo multiplicar ambos lados por a cuadrado más b cuadrado, voy a obtener que a cuadrado más b cuadrado igual a 1. Pero magia, como esto es positivo y esto es positivo, puedo aplicar raíz. Voy a tener que la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que justamente es la norma de ese número imaginario z, es igual a 1. ¿Sí? Y esto es la norma de z. Por lo tanto, así he demostrado que si este es un número real, entonces su parte imaginaria es igual a 0, o bien la norma es igual a 1. Ya, damos por finalizada entonces la primera parte de esta clase. Les recomiendo poner pausa a este video, ir a tomar agua, ir a almorzar y pasamos ahora a la segunda parte de esta clase. La segunda parte de esta clase
va a ser relativa a la forma polar de un número complejo y al teorema de Moivre. Ya, jóvenes, en esta segunda parte entonces vamos a estudiar la forma polar de un número complejo y el teorema de Moivre. Entonces, recordamos que un número complejo que estaba en su forma binómica x más y por y, con x y y en los números reales, se puede representar como un par ordenado en el plano, ¿sí? O sea, como un elemento de R cruz R. Es decir, su representación puede ser un punto en el plano cartesiano. Si ustedes recuerdan, desde la unidad de geometría analítica, un punto en el plano cartesiano está completamente determinado si conocemos su distancia al origen y el ángulo que forma con el eje X. Por ejemplo, acá en el GeoGebra que les voy a mostrar ahora, nosotros perfectamente podríamos determinar este número complejo que yo grafiqué acá, que es el 2 más 3i, si conociéramos dos cosas. Su módulo, es decir, la distancia que hay desde el origen al punto que representa al par ordenado, y el ángulo que éste forma con el eje horizontal. Por ejemplo, acá nosotros sabemos que... lo hice pésimo. Son... ahora sí, ya. Entonces voy a determinar el ángulo que se forma... ¿Qué pasa? Entonces yo voy a determinar el ángulo que forma este vector con el eje horizontal. Se voy aquí a marcar acá. Y ya, este vector, que recordemos representa un número complejo, forma un ángulo con el eje horizontal, con el eje X, de 56,31 grados. Y si yo entonces no conociera el número, pero conociera el tamaño de este vector y la inclinación que tiene, es decir, el ángulo que forma con el eje X, yo perfectamente sabría qué número estoy representando, porque hay un único vector, hay un único número complejo cuyo módulo tiene este tamaño y forma este ángulo con el eje horizontal, que es justamente este número. Porque si el ángulo fuera distinto, bueno, la inclinación sería distinta y ya no podría estar acá. O si el tamaño fuera distinto, ya no podría estar acá. Por lo tanto, hay un único número complejo que cumple que este ángulo y este tamaño me dan el número complejo. Entonces, todo número complejo yo lo puedo perfectamente determinar con la distancia que tiene desde el origen, ¿cierto? Y el ángulo que forma con el eje X. Entonces, volviendo a la materia de geometría, recordamos que la parte real, es decir, X, la parte horizontal de ese vector, es R por el coseno del ángulo, ¿cierto? Si yo a esto le llamo R, a este tamaño, y a este ángulo le llamo θ, entonces esta proyección de acá, la parte real, va a ser R por el coseno del ángulo, porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Y la parte imaginaria, que es la distancia que hay desde el origen hacia donde termina el vector verticalmente, va a ser R por el seno del ángulo. Por lo tanto, ¿para qué me va a servir esto? Para lo siguiente. Entonces, si X es R por el coseno del ángulo y Y es R por el seno del ángulo, entonces R, recuerden que le habíamos llamado al módulo del vector, al módulo del número complejo, es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, y el ángulo yo lo puedo determinar como la tangente del ángulo igual a Y partido X. Entonces yo sé que la tangente de ese ángulo siempre va a ser la parte
imaginaria partido de la parte real. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que el número z, x más y por y, yo lo voy a poder escribir de la siguiente manera. Lo voy a poder escribir como, bueno, x es r coseno de teta, entonces z va a ser r por el coseno de teta más y veces r por el seno de teta. Por el seno de... Por lo tanto, puedo factorizar por r, y r es justamente el módulo del número complejo, por lo tanto, puedo factorizar por el módulo y obtener que el módulo de z es factor de coseno de teta más i por el seno de teta, tal como aparece acá. Por lo tanto, a r le vamos a llamar el módulo de z y a teta le vamos a llamar el argumento de z. Y para abreviar esta escritura, en vez de coseno de teta más i por seno de teta, vamos a abreviarlo por cis de teta. C por coseno, i por la unidad imaginaria y s por seno. Entonces, el cis de teta es coseno de teta más i por el seno de teta. Entonces, en conclusión, todo número complejo puede ser expresado de la forma z igual a su módulo por el cis del argumento, el cis del ángulo que forma con el eje x. Entonces, ejemplos. Este numerito de acá, el 3 más coseno de pi cuartos más i por el seno de pi cuartos, está escrito en forma polar. ¿Por qué? Porque acá tengo un número, el número 3, ¿cierto? Que representa el módulo, y acá tengo el cis del ángulo, ¿sí? Coseno de pi cuartos más i por el seno de pi cuartos. Entonces, el ángulo que forma con el eje x es pi cuartos y su módulo es 3. Perfectamente lo puedo ubicar. Acá, este número complejo también está en forma polar. También representa un número complejo porque su módulo es raíz de 3 y el ángulo que forma con el eje horizontal es de menos pi séptimos, ¿sí? El cis de pi séptimos está acá. Pero ¿por qué estos de acá no están en forma polar? Bueno, recuerdo que para que un número esté en forma polar, tiene que estar escrito de esta manera. Un módulo del vector, o un módulo, más el cis del ángulo. Pero el módulo, por definición, siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, estos números, por ejemplo, este número que tengo acá, me está diciendo que aquí tengo menos 3. Entonces esto no representa el módulo de un número complejo, ¿sí? Si bien el cis está escrito correctamente, el cis del ángulo, coseno de pi quintos más i por seno de pi quintos, este menos 3 no corresponde a un módulo porque no hay módulos negativos. Acá, en este caso, ¿qué es lo que falla? Si bien el módulo, lo que debería ser el módulo, está bien escrito, es mayor que 0, fíjense que el cis no está bien escrito porque tengo que es coseno de 2 pi tercios menos i por el seno de 2 pi tercios. Y el número en forma polar siempre está escrito como una suma. Entonces, este no me sirve. ¿Qué falla en este? Bueno, yo sé que el número complejo tiene que estar escrito como coseno más i por el seno. Recuerdo que el seno siempre es la parte imaginaria y el coseno es la parte real. Entonces, en este caso, el coseno es la parte imaginaria. Y eso no puede ser. El coseno es el que está multiplicado por i. Pero en un número escrito por la forma polar, es el seno el que está multiplicado por i. Entonces, si bien estos no representan así como están números complejos, igual podemos determinar sus formas polares y llevarlos a números complejos, ¿sí? O sea, sí representan números complejos, pero no están en forma polar. ¿Cómo vamos a determinar las formas polares? Bueno, dependiendo del caso en el que estemos. Si tenemos que el módulo es negativo
la idea es introducir el signo dentro del paréntesis para que el módulo quede positivo, y acá usamos propiedades de seno y coseno para modificar el ángulo dependiendo del valor que introduzcamos. Entonces, para el primer caso, en vez de menos 3, lo queremos dejar como un 3. Entonces, el menos 1 lo vamos a introducir acá, en este paréntesis. Entonces, me quedaría 3 por menos coseno de pi quintos más menos i por el seno de pi quintos. Pero menos coseno de pi quintos es lo mismo que esto que yo tengo acá, coseno de 6 pi quintos. ¿Por qué? Porque la idea es escribir esto como un 3 por menos 1. Y yo sé siempre que menos 1, esto por favor recuérdenlo o estudienlo para que lo recuerden, menos 1, yo siempre lo puedo escribir como el coseno de pi más i por el seno de pi. ¿Por qué? Porque el seno de pi, el seno de 180 es 0 y el coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, el menos 1 yo siempre lo puedo escribir como el coseno de pi más i por seno de pi. O sea, como el cis de pi. Por lo tanto, cada vez que yo tenga un número que no está en forma polar porque su módulo está siendo representado como un número negativo, el negativo lo voy a escribir como menos 1 y lo voy a escribir como el coseno de pi más i por el seno de pi. ¿Por qué? Porque esto es menos 1 y 3 por menos 1 me da menos 3. Entonces voy a tener menos 3, que es todo esto, por el coseno de pi quintos más i por el seno de pi quintos. Y acá hay una propiedad muy interesante de los números escritos en forma del cis de un ángulo. ¿Sí? Yo tengo que, si tengo el cis de teta 1 multiplicando al cis del teta 2, eso es lo mismo que el cis de teta 1 más teta 2. Entonces, cuando yo tengo el producto del coseno más i por seno de un ángulo con otro coseno más i por seno de otro ángulo, es lo mismo que yo haga el cis, pero de la suma de los ángulos. Entonces, la suma acá se transforma en producto, y esta es la utilidad de la notación polar. Entonces, acá tengo el cis de pi multiplicando el cis de pi quintos. Por lo tanto, el resultado va a ser el cis de pi más pi quintos, que es 6 pi quintos. Bueno, los otros se resuelven de manera análoga. Recordamos que este no estaba en forma polar porque tengo que tener coseno más i por seno, pero lo tengo como menos i por seno. Pero acá entonces este seno de 2 pi tercios lo llevo a un número positivo. ¿Sí? Busco el ángulo equivalente para el cual el seno en vez de ser positivo es negativo y me queda menos por menos más. Entonces, el seno de 2 pi tercios tiene un valor, pero el seno de 4 pi tercios es lo mismo que menos seno de 2 pi tercios, si ustedes lo buscan en la circunferencia. Entonces me va a quedar más seno de 4 pi tercios. Lo mismo acá. Bueno, otra manera de encontrarlo es con esta identidad. Pues coseno de pi más pi tercios es lo mismo que coseno de pi menos pi tercios, o el seno de pi más pi tercios es lo mismo que menos el seno de pi menos pi tercios. Ya, el otro se los dejo a ustedes. Entonces, jóvenes, acá está lo que les decía. Esta proposición o teorema se llama geometría del producto. Entonces, sea Z1 y Z2 dos números complejos, tales que Z1, escrito en su forma polar, es el módulo de Z1 por el cis de un ángulo 1. Y Z2 es el módulo de Z2 por el cis del ángulo 2. Entonces, Z1 por Z2 es, bueno, multiplicar estas dos cosas.
esto por esto de acá. Entonces, si yo multiplico, voy a tener Z1 por Z2 por el cis de θ1 por el cis de θ2. Pero como les había mencionado, el cis de θ1 por el cis de θ2 es lo mismo que el cis de θ1 más θ2. Es decir, si yo tengo un producto de dos números complejos, ¿qué es lo que ocurre? Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. ¿Sí? Vamos a ver esto con un ejemplo en GeoGebra. Voy a tomar estos dos, voy a tomar un número complejo 1, que esa era el 2 más 3i, y voy a tomar un número complejo 2, que le voy a poner, para que se note, le voy a poner 3 más 4i. Ese es el número complejo que está ahí, lo voy a poner con un vector. ¿Sí? Tengo estos dos números complejos. Entonces, estos números complejos los voy a llevar a la forma polar. Voy a cambiar esta gráfica y en vez de cartesiano voy a poner polar. Ya, ahí están los números en forma polar. Si se fijan, mi número complejo 1 tiene un módulo que está entre 3 y 4 y el número complejo 2 tiene un módulo 5. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora hago Z3 igual al producto entre Z1 por Z2? Ah, fíjense. Ya, voy a mostrar gráficamente a qué se refiere la geometría del producto. Voy a tomar dos números complejos, ¿sí? Voy a tomar, ya, voy a tomar estos dos números complejos, el 1 más raíz de 3 por i, que es el z1, y el 1 más raíz de 2 por i, que es el z2. Entonces, fíjense que eh, el número complejo z1 tiene módulo 2, ¿sí? Porque este vector, que va desde el origen hacia z2, tiene tamaño 2, y este vector, que va desde el origen hasta el módulo complejo 2, al ser 1 más raíz de 2 por i, entonces tiene módulo raíz de 3. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden comprobar fácilmente. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora defino, bueno, el ángulo, ¿cierto? El ángulo del primer número complejo es este. Entonces, el ángulo del primer número complejo, voy a calcularlo acá, voy a poner acá, el ángulo de Z1 es 60 grados y el ángulo del Z2, ¿cuánto será? 54,74 grados. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora hago el producto entre Z1? Voy a definir el número complejo 3 como Z1 por Z2. Fíjense, ¿cuál va a ser el vector que voy a obtener? Aquí voy a trazar el vector, es este de acá, y voy a calcular el valor del ángulo. Les recuerdo que el valor del ángulo del primer número complejo era 60 y el del segundo 54,74. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora busco el ángulo de este número complejo? Ah, fíjense, vale 114,74, que justamente aquí voy a ocultar los otros ángulos para que se note. Es justamente la suma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los ángulos? Los ángulos de estos dos vectores que se están multiplicando, los ángulos de estos números complejos se suman. ¿Y qué pasa con el módulo? Les recuerdo que aquí el módulo del primer vector era 2 y el segundo era
raíz de 3. Por lo tanto, ¿cuál será la distancia de este a este? Bueno, es 2 por raíz de 3, ¿cierto? 2 por raíz de 3. Es decir, los módulos se multiplican y los ángulos se suman. Ahí si ustedes hacen 2 por raíz de 3, les va a dar que es aproximadamente, a ver, lo voy a escribir. 2 raíz de 3 es 3,46, ¿sí? Que es justamente este valor que está por acá. Entonces, gráficamente lo que ocurre entonces es que los módulos se multiplican y los ángulos se suman. Pues vamos entonces ahora al apunte para ir finalizando la clase. Entonces, la proposición decía que entonces el producto de números complejos era el producto del módulo más la suma por la suma del ángulo, ¿cierto? Por el cis de la suma del ángulo. Similarmente, el cociente de dos números complejos escrito en forma polar va a ser dividir los módulos y multiplicarlos por el cis de la diferencia de los ángulos. El cis del primer ángulo menos el segundo ángulo. El z conjugado va a ser el módulo de z, ¿cierto? Por el cis de menos el ángulo. O sea, para encontrar el conjugado basta que yo calcule el módulo del vector original, del número complejo original, y el cambio de signo del ángulo. Y para el inverso, entonces z1 elevado a menos 1 es 1 partido el módulo por el cis de menos el ángulo. ¿Sí? Eso cuando el z es distinto de 0. Entonces acá la profesora les plantea los siguientes ejercicios. Dice que si z es igual a 6 menos 6i, w es menos 5 raíz de 3 menos 5i, y u es 2 más 2 raíz de 3i, determine la forma polar de z, w y de u. Y determine la parte real del vector v y la parte imaginaria de v cuando se define de esta manera de acá. Entonces acá les voy a mostrar con uno de los vectores cómo obtener su forma polar, pero ustedes hacen las demás, ¿ya? Porque yo tengo que avanzar. Entonces, vamos a, por ejemplo, tomar el vector u. Entonces, el vector u es 2 más 2 raíz de 3 por i, donde el 2 es x y el i es 2 raíz de 3, ¿cierto? Entonces, recordamos que el módulo de ese vector es la raíz de la parte real, que es 2. Entonces, el módulo de u va a ser, lo escribí horrible, módulo de u va a ser la raíz de la parte real al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, es decir, 2 raíz de 3 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el módulo? Bueno, va a ser raíz de 4 más 4 por 3, 12, raíz de 16. ¿Sí? Ahí ustedes con calma pueden desarrollar esto. Por lo tanto, el módulo de este vector va a ser 4. ¿Qué es lo que nos falta para llevarlo a la forma polar? Nos falta el ángulo. Pero el ángulo, yo recuerdo siempre que la tangente del ángulo que forma con el eje horizontal, tangente de θ, es siempre igual a i partido por x. Es decir, a la parte imaginaria, que es 2 raíz de 3, dividido la parte real. O sea, dividido en 2. Por lo tanto, la tangente de este ángulo es 2 raíz de 3 dividido en 2, es raíz de 3. Entonces yo ahora voy a la circunferencia unitaria y busco aquel ángulo para el cual la tangente vale raíz de 3. Y encuentro que ese ángulo es 60, o sea, pi tercios. Por lo tanto, fíjense, este vector u, si yo lo llevo al plano, tiene parte real 2 y parte imaginaria raíz de 3. O sea, 2 raíz de 3. Por lo tanto, tengo que buscar
un ángulo en el primer cuadrante, ¿sí? Dependiendo de los signos de estas cosas, voy a tener un vector en el segundo, tercero, cuarto cuadrante, ¿sí? En este caso cae en el primer cuadrante. El vector W, por ejemplo, caería en el tercer cuadrante, porque la parte real y la parte imaginaria son negativas. Entonces ahí tengo que buscar un ángulo en el tercer cuadrante. Ya, entonces encontré que este ángulo era pi tercios. Entonces, teta entonces es igual a pi tercios. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener? El vector u, escrito en su forma polar, yo lo puedo escribir como 4 por el cis de pi tercios. Y ahí tengo mi número complejo en forma polar. Entonces, si yo los que me presentan, voy a poder calcular fácilmente esta expresión por el teorema de Moivre. Porque recuerdo que cuando multiplico el cis de un ángulo por el cis de otro ángulo, entonces es lo mismo que el cis de la suma de los ángulos. Y los números, los módulos se multiplican como números típicamente. Lo mismo voy a poder hacer acá. Dice, muestre que esta expresión, antes de pasar a esto. Entonces, voy a poder calcular el resultado de esto fácilmente si llevo Z, U y W a forma polar. Y luego que ya tengo el resultado, que va a estar en forma polar, me tengo que devolver a la forma binómica para encontrar la parte real y la parte imaginaria. Entonces ahora sí, pasemos al segundo. Bueno, en el segundo ejercicio puedo hacer exactamente lo mismo. Nos dice que mostremos que esta expresión es igual a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Para evitarme calcular el 1 menos i elevado a 10, el raíz de 3 más 1 elevado a 5, que es una cuestión bien grande, lo que voy a hacer es llevar este número complejo 1 menos i a forma polar, porque en forma polar esta potencia es muy rápida de calcular. Lo mismo voy a hacer con este y lo mismo voy a hacer con este. ¿Eh? Luego de que ya haya llevado todos estos numeritos a forma polar, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a operar estos números en forma polar, voy a multiplicar estos dos y dividirlo por este, y luego el resultado debería darme menos 1. ¿Sí? Entonces, antes de terminar, vamos a ver la siguiente propiedad. Entonces, si Z1 y Z2 son números complejos, y de modo que Z1 es el módulo de Z1 por el cis del ángulo 1 y Z2 es el módulo de Z2 por el cis del ángulo 2, entonces Z1 igual a Z2 va a implicar lo siguiente, que los módulos son iguales y que los ángulos son iguales. Entonces, si dos números complejos son iguales, tengo que el módulo es igual y al mismo tiempo el cis del ángulo 1 es igual al cis del ángulo 2. Y esta es una ecuación trigonométrica que tiene solución la siguiente. Teta 1 igual a teta 2 más 2k por pi, con k en z. Entonces, cada vez que yo tengo una igualdad de números complejos, lo puedo desglosar igualando los módulos y los cis, cuya solución es esta de acá. Por lo tanto, si z es un número complejo, tal que z es el módulo de z por el cis de un ángulo y n es un número natural, entonces la enésima potencia de z es el módulo de z elevado a n por el cis de n teta, de n veces teta. Y eso se deduce de lo que habíamos hablado previamente. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? Nos va a permitir resolver ecuaciones en los números complejos. Nos va a permitir encontrar las raíces enésimas de un número complejo. Entonces, si por ejemplo a mí me piden calcular la raíz enésima de un número complejo z,
Entonces tengo que buscar aquel número W, es otro número complejo W, tal que la raíz enésima de Z es SW. Entonces, esta ecuación de acá es equivalente a decir que W elevado a N es igual a Z. Por lo tanto, si Z lo llamamos R por el cis del ángulo y a W R por el cis de alfa, ¿sí? Aquí Z tiene R mayúscula y W tiene R minúscula. Entonces, aquí tengo una igualdad de números complejos. Tengo W a la N igual a Z. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que R a la N por el cis de N veces alfa, que sería W a la N, es igual a R por el cis del ángulo, a R por el cis de θ, que es Z. Entonces, igualdad de dos números complejos. Los módulos son iguales, es decir, R a la N es igual a R mayúscula, y aquí tengo esta primera ecuación, y al mismo tiempo, el cis de N por alfa es igual al cis de al cis de θ. Pero esta es una ecuación entre números reales, porque R, N y R son números positivos. Por lo tanto, puedo resolverla como si fueran números reales. R es la raíz enésima de R mayúscula, y N por alfa es θ más 2 capi. Entonces, alfa va a ser θ más 2 capi partido N. Pero aquí hay una particularidad con el K. El K es un parámetro que se va a mover desde 0 hasta el n-1. Entonces, la raíz késima de un número complejo, perdón, si yo estoy buscando la raíz enésima de un número complejo, voy a tener n raíces enésimas. Voy a tener, como esta es una ecuación de grado n, voy a tener n soluciones, por lo tanto, van a existir n w's que son raíz enésima de este número z. ¿Sí? Todo número complejo tiene si yo le saco la raíz enésima a un número complejo, voy a tener n raíces. Entonces, cada una de esas raíces, que voy a denotar w sub k, la puedo escribir como la raíz enésima del módulo por el cis de θ más 2kπ partido n, donde n es el índice de la raíz y k es un parámetro que se va moviendo entre 0 hasta n-1. Si se fijan, este conjunto tiene n elementos, y para cada una de las raíces yo tengo un valor de k. Entonces, para la primera raíz yo tomo k igual 0. Para la segunda raíz tomo k igual 1. Para la tercera raíz, etc. Entonces, así voy a obtener todas las raíces. Entonces, la observación que le hacía, si w es un número complejo, tal que w a la n es igual a 1, entonces la solución de esta ecuación tiene n soluciones, ¿cierto? Que van a depender del valor de k que yo le vaya asignando, y se le llama raíz enésima de la unidad. Entonces, cada uno de estos resultados que yo voy a obtener al resolver esta ecuación es una raíz enésima de la unidad, porque el número complejo con el que estoy trabajando es el 1. Entonces, toda raíz enésima de la unidad tiene esta forma. El cis de 2kπ partido n. Y acá como tarea entonces tienen que calcular la raíz quinta de 32, la raíz quinta de 1 más i, la raíz cuarta de 1 más i y la raíz cúbica de 1. Ya. Voy a dar un breve ejemplo de cómo resolver, por ejemplo, el segundo. No, el cuarto mejor. El cuarto porque es una raíz cuarta. Entonces, la primera etapa para resolver estas ecuaciones de la raíz enésima, en este caso es una raíz cuarta, es hacer lo siguiente. Voy a definir w como la raíz cuarta del número complejo 1 más i. ¿Qué es lo que va a implicar esto? Esto es equivalente a decir que w elevado a 4 es igual a 1 más i.
Ahora que ya tengo esta ecuación, lo que voy a hacer es llevar este numerito, 1 más i, a su forma polar. ¿Sí? Si yo llevo este número a la forma polar, voy a tener que el módulo de 1 más i, ¿cuánto es el módulo de 1 más i? Es la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, todo eso dentro de una raíz. Entonces va a ser la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1. O sea, la raíz de 2. Por lo tanto, el módulo de este numerito es raíz de 2. ¿Y cuál es el ángulo que forma con el eje Y? O sea, perdón, el eje X. Bueno, primero voy a ubicar este numerito en el plano. Tiene parte real 1 y parte imaginaria 1, porque el 1 es el que está multiplicando la unidad imaginaria. Entonces, es un número complejo que está en el primer cuadrante. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el ángulo que forma con el eje horizontal? Bueno, basta que encuentre la tangente de la parte imaginaria dividido en la parte real. O sea, la tangente del ángulo siempre es la parte imaginaria, que en este caso es 1, siempre es esta parte imaginaria, dividido en la parte real, 1. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo tiene que ser igual a 1, y es un ángulo del primer cuadrante. Entonces, ¿cuál es aquel ángulo cuya tangente es 1? En el primer cuadrante, 45 grados. Que eso es lo mismo que pi cuartos. Por lo tanto, encontré que teta es igual a pi cuartos. Por lo tanto, este numerito complejo de acá en su forma polar es el módulo, que es raíz de 2, por el cis de pi cuartos. Y ahora sí, todo se nos simplifica. ¿Por qué? ¿Por qué se nos va a simplificar la vida con esto? Porque tendría que w a la cuarta es igual a la raíz de 2 por el cis de pi cuartos. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Si yo supongo que w es un r por el cis de un ángulo, que va a llamar alfa, entonces w a la cuarta, ¿qué va a hacer? Aquí aplico todo lo que sé de números complejos. Entonces, cuando un complejo está en su forma polar y yo calculo una potencia, lo que va a ocurrir es que el módulo se eleva a la potencia, es decir, me va a quedar que es el r a la cuarta, y el cis no queda elevado, sino que la potencia ingresa multiplicando el ángulo. Entonces, esto es r a la cuarta por el cis de 4 alfa. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que w a la cuarta es r a la cuarta por el cis de 4 alfa. Y eso es igual a la raíz de 2 por el cis de pi cuarto. Entonces, fíjese lo que tengo acá. Tengo una igualdad de dos números complejos. ¿Qué es lo que va a implicar esto? Va a implicar lo siguiente. Si yo tengo una igualdad de números complejos, recuerden que eso implicaba dos cosas. Que los módulos son iguales o bien, no, y al mismo tiempo, los cis son iguales. Entonces, de esta ecuación de acá voy a obtener que el módulo del primer número complejo, que es r a la cuarta, es igual a raíz de 2, que es el módulo del segundo, y al mismo tiempo el cis de 4 alfa, que es el cis del primer número complejo, es igual al cis de pi cuartos. Y entonces, ¿cómo resuelvo esto de acá? Estoy trabajando los números reales. El r y el raíz de 2 son mayor de 0 porque representan módulos. Entonces, lo resuelvo como un número real. Entonces, esto es la raíz cuarta de raíz de 2. Entonces, tengo que r a la cuarta es lo mismo que 2 elevado a un medio. ¿Sí? Lo puedo resolver como yo estime conveniente. Por lo tanto, esto para
despejar esta ecuación voy a tener que esto es lo mismo que 2 elevado a un medio y todo eso elevado a un cuarto. Es decir, 2 elevado a un octavo y eso es la raíz octava de 2. Insisto, esto ustedes lo pueden hacer con más calma, pero ya sé cuánto vale R, es la raíz octava de 2. Y el cis de 4 alfa igual al cis de pi cuarto implica que el primer ángulo, es decir, 4 alfa, es pi cuartos más 2k pi. Y aquí viene lo interesante, porque el k se va a mover entre valores específicos. Va a ir desde el 0 hasta la potencia, hasta el índice de la potencia, hasta el exponente. ¿Cuál era el exponente en este caso? O el índice de la raíz enésima es 4, entonces va a ser desde el 0, el 1, el 2 hasta el 3. ¿Cuántas raíces enésimas voy a tener? 4, ¿sí? Porque estoy calculando una raíz cuarta. Entonces voy a tener 4 raíces enésimas. Entonces, ¿cuánto va a ser alfa? Va a ser pi cuartos dividido en 4, o sea, pi partido en 16, más 2k pi partido 4, k por pi partido en 2. Esta va a ser alfa. Por lo tanto, yo había dicho que W era R, esta es W a la cuarta. W era R por el cis de alfa. Entonces, si W era R por el cis de alfa, y tengo 4 soluciones, entonces el primero que voy a anotar W0 va a ser R, que vale 8, o sea, raíz octava de 2, por el cis de este ángulo que yo tengo acá, pi partido 16, pi partido 16, disculpen la letra, más k por pi medios, pero k, como estoy calculando la primera raíz enésima, voy a tomar el primer elemento de este conjunto, es 0, por lo tanto, si k vale 0, es el cis de pi partido en 16. Para la W1, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar lo mismo, pero con k igual 1, o sea, va a ser la raíz octava de 2 por el cis de pi partido 16, más, ahora k vale 1, o sea, si k vale 1, reemplazo, me queda pi medios. Más entonces pi medios. Y ahí voy a tener mi segunda raíz enésima. Para la tercera raíz enésima, entonces, hago lo mismo, raíz octava de 2 por el cis de pi partido 16, pero en vez de k igual a 1, ahora voy a tomar k igual 2, o sea, más 2pi partido 2 más pi. Y así sucesivamente. Ahora el último sería la tercera, o sea, W3, que sería la cuarta solución. Entonces, ¿cuál sería la cuarta solución? Sería raíz octava, ¿cierto? De 2 por el cis de pi partido en 16 más, ahora si k vale 3, 3 pi medios. Por lo tanto, esta es la solución de mi... estas son las 4 raíces enésimas del número complejo 1 más 4i. Ya, ¿cuál es la raíz cuarta de 1 más i? Bueno, son estas 4. Entonces así yo puedo resolver estos ejercicios. Lo mismo voy a tener que hacer para raíz quinta de 32. El 32 lo escribo en su forma polar, el 1 lo escribo en su forma polar, y el 1 más i lo escribo en su forma polar. Ahí ya se las hice, así que es la misma, pero ahora es una raíz cuadrada, entonces van a tener 2 soluciones. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Espero haber ayudado a aclarar algunos conceptos. Cualquier duda me pueden escribir al correo
pueden dejar un comentario en el foro. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase voy a tener mejor letra porque vamos a tener una ayudita tecnológica para poder resolver estas cosas. Así que a partir de la próxima clase, esta letra horrible va a ir mejorando. Así que eso, pues chiquillos, gracias por la paciencia que han tenido. Ánimo, queda poco. Y nos vemos en la próxima clase. Adiós.